Buenas noches, estimadas colegas. Ya para el día de hoy tenemos en sala la presencia invitada para desarrollar nuestro sexto conversatorio, que es vacunación en la gestante, vacunación que trasciende. Tenemos como ponente para el conversatorio de hoy a la doctora médico pediatra Verónica Petrosi. Ella es especialista en vacunas, gerente médico de Glasgow, Perú. Buenas noches, muchas gracias por la invitación a este jueves turquesa. Les agradezco mucho el tomar en cuenta este tema porque creo que es un tema de sumo interés para nuestro país. Hay todavía mucho desconocimiento en relación a la vacunación de la gestante, muchos temores, no solamente de la población en general embarazada, sino también muchas veces del personal de salud que atiende a estas gestantes, ¿no? Entonces creo que es una oportunidad única para poder hablar de este tema y dejar algún espacio para las preguntas. Ya me presentaron, yo soy pediatra, trabajo muchos años en vacunas y actualmente como gerente médico de GSK y profesora en la Universidad UPC en el curso de pediatría. Cuando hablamos de inmunización materna, primero tenemos que enfocarnos en para qué vacunamos, ¿no? Muchas veces se confunde y se piensa que solamente vacunamos para proteger a la mamá, pero realmente cuando hablamos de inmunización materna tenemos que pensar en estos dos objetivos. El primero, por supuesto, que la gestante tiene ciertos riesgos para enfermedades inmunoprevenibles, pero es el bebé los primeros meses de su vida que por su inmunidad todavía en desarrollo es susceptible y puede morir gravemente por enfermedades inmunoprevenibles, ¿no? Entonces, siempre hay que dar esta información a los gestantes, a las gestantes, ¿no? No te vacuno solamente por ti, sino también por tu bebé. Y eso generalmente es lo que sensibiliza más a las mamitas para vacunarse, porque quieren, por supuesto, lo mejor para sus bebitos, ¿no? Cuando hablamos de las enfermedades inmunoprevenibles y vemos cuál es el riesgo tanto en la embarazada como en el feto y en el neonato como en el lactante, ¿no? En estos dos grupos que estamos hablando, vemos que influenza es una enfermedad que a la gestante le puede afectar de manera grave. Y luego la otra enfermedad grave que puede afectar a la gestante de manera grave durante la gestación es la enfermedad COVID-19, ¿no? Pero las otras enfermedades para las cuales vacunamos al bebé, pertusis, tétano-difteria, hepatitis B, influenza, protegen a estos bebés de enfermedades que pueden ser muy severas en el recién nacido y lactante menor de 6 meses, ¿no? Otras enfermedades sabemos que también pueden afectar grandemente, que no están enlistadas aquí, y la razón es que no se puede vacunar. Por ejemplo, una rubiola neonatal o una varicela neonatal o una fiebre amarilla en la gestante puede afectar grandemente a la gestante y al bebé. Pero lamentablemente para esas vacunas, por ser vacunas vivas, no podemos administrarlas, ¿no? Entonces estamos hablando básicamente de aquellas vacunas que sí son inmunoprevenibles en la gestación. Luego tenemos la razón de cómo estos bebés pueden ser protegidos a través del pasaje pasivo de la inmunoglobulina G. Recuerden que es la inmunoglobulina G la que atraviesa la barrera transplacentaria y que permite proteger al bebé esas primeras semanas y esos primeros meses de vida para estas enfermedades. ¿Qué pasa si una gestante, o perdón, si un recién nacido, un bebé recién nacido, no se vacuna la mamá durante la gestación? Bueno, recién aplicándose a los 2 meses de edad, la vacuna pentavalente, la vacuna de neumococo, las vacunas que nosotros aplicamos normalmente en el bebé de los 2 meses, recién va a tener este espacio, más o menos al tercer o cuarto mes, de tener títulos anticuerpos protectores, ¿no? Cuando inicio la vacunación infantil. Pero cuando yo administro la vacuna a la gestante, que es el número 3, vemos cómo ya el bebé nace con títulos de anticuerpos muy altos, ¿no? Entonces, esta ventana que yo estoy señalando acá, este periodo de intervalo de falta de protección, se compensa altamente si yo vacuno a la mamá, ¿no? A través justamente de estos anticuerpos maternos. Entonces, nosotros con esta estrategia de vacunar a la gestante, no solamente la protegemos a ella, sino podemos proteger durante este periodo de ventana, estos primeros 6 meses de vida en el bebé, en donde recién se aplican sus vacunas y recién genera pues una respuesta inmunológica, sabemos que no es inmediato, ¿no? Ahora, la estrategia de vacunación en la gestante no es una estrategia nueva. Nosotros conocemos que desde la época de la viruela se aplicaba la vacunación en la gestante para proteger al bebé, siendo esa una vacuna viva, era la única herramienta que se tenía para que los bebés no mueran por viruela.
Luego se comenzó a vacunar con vacunas celulares también a las gestantes contra pertussis, eso en los años 30 más o menos. A partir de los años 60 ya salen las vacunas de influenza para la aplicación de la gestante, una gran campaña de vacunación contra tétanos desde el año 60. Y si vemos el calendario de vacunación de los Estados Unidos hoy, en la mujer la dividen en vacunas antes del embarazo, durante el embarazo y después del embarazo, ¿no? Entonces, si una mujer que acude a un servicio de atención, ya sea métodos anticonceptivos, ya sea que viene por una herida, ya sea que viene para una atención de su bebé, y nosotros sabemos que es una gestante, que una mujer que puede salir gestando en el futuro, siempre es importante recordarles cuáles son las vacunas que debe recibir durante la gestación, antes y después, influenza y tétano, difteria, pertussis son vacunas que se pueden aplicar con normalidad y tranquilidad porque son vacunas inactivadas. Estas en amarillo para la CDC de los Estados Unidos las recomienda en caso de que haya una necesidad. Antes del embarazo son recomendadas, ¿no? Por ejemplo, que una mujer tenga hepatitis B, que tenga hepatitis A, que tenga vacuna de neumococo si fuera el caso, y luego después del embarazo también. Y las que no se deben aplicar durante el embarazo, pero sí se recomiendan en la mujer antes o después del embarazo son BPH, ¿no? Sarampión, rubiola y papel y varicela. La vacuna BPH, a pesar de no ser una vacuna viva, no se recomienda durante la gestación, no hay estudios suficientes de aplicación en la gestante y tampoco tiene un beneficio para la gestante ni para el bebé, entonces no se tiene por qué aplicar. Este es nuestro esquema nacional. En el esquema nacional vemos que tenemos varios antígenos, ¿no? La vacuna contra influenza, la vacuna de tétano difteria, la de TPA, que es tétano difteria y tosferina celular, la vacuna contra hepatitis B y la vacuna contra COVID, ¿no? Estas son las semanas de gestación en donde las tenemos incluidas en nuestra norma técnica. Ciertamente que han habido ciertos cambios en esta pandemia. Podemos decir que esto es más o menos lo que se mantiene, ¿no? Y acá a veces surgen ciertas dudas, ¿no? ¿Por qué la OMS recomienda influenza durante toda la etapa de gestación, desde que la gestante reconoce que está embarazada, y nosotros aplicamos a partir de la semana 20, de semana 16, ¿no? ¿Por qué esta recomendación? Y básicamente la razón no es porque la vacuna de influenza sea una vacuna viva y tengo que esperar que el bebé crezca para vacunarla, sino que muchas gestantes tienen temor o se pueden correr la voz, digamos, de que la vacuna les hizo daño, ¿no? Cuando sabemos que normalmente una gestante en las primeras 3 semanas, 12 semanas, o sea, 3 meses de gestación, puede tener abortos espontáneos, ¿no? Sabemos que alrededor de un 20% de todas las gestantes normalmente se pierden estas gestaciones, ¿no? Estos son abortos espontáneos. ¿Qué pasa si durante ese periodo la gestante recibió una vacuna de influenza? Probablemente sienta que la razón de la pérdida fue la vacuna, ¿no? Y eso es algo que debemos evitar que haya mala información o desinformación sobre las vacunas, porque si no las gestantes no se van a querer vacunar, ¿no? Entonces, conociendo nuestra idiosincrasia y sabiendo además que la influenza es peor en la gestante entre el segundo y el tercer trimestre, se vio por conveniente vacunar a partir del cuarto mes de gestación. Pero si ustedes revisan las guías de la OMS, OPS, CDC, en otros países se vacuna toda la gestación. Quiere decir con esto que nuestra norma técnica nos indica a partir de estas semanas, pero que pueden haber variabilidad, ¿no? O sea, sabemos que se puede aplicar, si fuera el caso, la necesidad, el ginecólogo quizá lo va a recomendar antes. Luego viene algunas confusiones entre la vacuna de tétano difteria y tétano difteria y pertussis, ¿no? Porque normalmente, cuando la gestante llega, tenemos que decidir cuál de las dos vacunas le vamos a poner, ¿no? Porque no siempre nuestra gestante trae un carnet de vacunación. Si la gestante tiene 3 vacunas en un embarazo anterior o se vacunó con sus 3 vacunas de tétano difteria años anteriores o cuando no era gestante o porque ya las tiene de otro embarazo, en realidad no tendríamos por qué vacunar nuevamente contra tétano difteria en este embarazo. ¿Por qué? Porque ya tiene la gestante inmunidad, ¿no? Ya está protegida. Pero ¿qué sucede? Que como no hay claridad a veces en este esquema, se pone la vacuna de tétano y difteria a partir de la semana 20 y luego la difteria, tétano y pertussis a partir de la semana 27 y la 36. Pero si nosotros tenemos a una gestante que tiene todas las vacunas de tétano y difteria completas,
durante gestaciones anteriores o embarazos anteriores o de adultos, en realidad únicamente deberíamos ponerle de difteria, tétano y pertusis, ¿no? ¿Por qué? Porque esta vacuna tétano, difteria y pertusis, que vamos a ver un poquito más adelante con más detalle, sirve para proteger no solo a la gestante, sino al bebé contra la tosferina. Entonces, esta no la puedo dejar de colocar, ¿no? Porque le voy a proteger al bebé. Esta de aquí, si ya está completa, se compensa con esta, porque acá también está incluida estos antígenos, tétano, difteria, difteria, tétanos, ¿sí? No necesito colocarle 2 dosis. Y esto a veces no está tan claro para todo el mundo. Y andamos vacunando contra tétano y difteria en la gestante muchas veces en cada embarazo, ¿no? Y la OMS nos indica que si ya la mujer tiene sus 5 dosis de tétano y difteria en toda su vida, la única que le correspondería sería DTPA para la protección del bebé. Ahora, hepatitis B es una vacuna que nosotros nuestro país hemos considerado oportuna colocar básicamente en aquellas poblaciones de riesgo y mujeres que no han sido vacunadas previamente, ¿no? Porque tenemos todavía muchas adultas, mujeres, que están enfermando de hepatitis B, como lo vamos a ver. Y la vacuna contra COVID, que inicialmente comenzamos en el tercer trimestre, pero ya está incluida desde la semana 12 de gestación. Siempre recordar en vacunas que cuando hablamos de vacunación en la gestante, obviamente las vacunas que están permitidas aplicar son vacunas inactivadas, ¿no? Ya sean virales, bacterianas o de toxoides, porque no hay desenlaces o no hay evidencia de desenlaces negativos en el bebé. Mientras que las vacunas vivas atenuadas se evitan durante la gestación porque representan un riesgo teórico para el bebé. ¿Por qué teórico? Porque nosotros que trabajamos en vacunas sabemos que muchas veces en estas grandes campañas de vacunación la gestante se aplica la vacuna sin saber que estaba gestando, uno hace el seguimiento de esta gestación y ve que no hay efectos deleterios sobre el bebé, pero no son vacunas que se recomienden aplicar de manera activa, ¿no? Vamos a comenzar con influenza. ¿Qué puede pasar con influenza en una gestante, no? La gestante con influenza puede tener pérdida del embarazo, ¿no? Ya que si es no complicada tiene un 26% de riesgo de perder a su bebé, aunque no esté complicado, pero si la gestante le da neumonía tiene un 50% de perder a su bebé. El bebé puede nacer mortinato, o sea, puede ser un mortinato, puede ser un parto prematuro, puede nacer con bajo peso al nacer o puede necesitar cuidados intensivos, ¿no? Entonces acá estamos viendo el doble impacto que tiene el virus de influenza en la gestante y en el bebé puede también tener defectos congénitos, ¿no? Pueden ser defectos del corazón, defectos de hendiduras orofaciales. Bueno, hay otros estudios en donde se ha descrito a largo plazo leucemia, esquizofrenia, enfermedad de Parkinson, etcétera, ¿no? Entonces, el virus de la influenza durante la gestación tiene estos efectos, no solamente en la gestación, en el bebé que nace y en el feto durante la gestación. Esto se vio también en las pandemias anteriores. Cuando se estudió en la pandemia de 1918 de influenza, la mortalidad materna fue del 27%, ¿no? Altísima. Lo mismo en la pandemia del año 57, el 50% de las muertes de las mujeres en edad reproductiva eran embarazadas. Y en el año 2009, en la pandemia del 2009, las embarazadas con H1N1 tenían mayor hospitalización, mayores admisiones a cuidados intensivos y mayor mortalidad. Quiere decir que la influenza no solamente desde el punto de vista clínico, sino desde el punto de vista de salud pública, realmente impacta en la gestación. Es por eso que es muy importante, ni bien comienza la temporada de influenza, cuando tengo gestantes, en nuestro país tenemos la vacuna gratuita, trivalente, debemos aplicarle a las gestantes, ¿no? Si es que la gestante no acude al sistema público de salud, podemos administrársela de manera privada también, pero es importante que las gestantes tengan la vacuna de influenza. En el caso de la pandemia del 2009, de toda la población total de los casos que hubieron, digamos, de influenza, el 1% fueron embarazadas. Pero miren, 9% de todos los casos que ingresaron a UCI fueron embarazadas. Y de todas las personas que murieron por influenza en esa pandemia, 5% eran embarazadas, ¿no? Entonces, estos son datos que son importantes para nosotros recordar siempre de cómo la influenza realmente genera pues un problema serio, ¿no? Y cuando estudiamos cuál es el beneficio de la vacuna en el lactante y en el bebé, en el lactante y en la madre, ¿no? Que hemos dicho que
sería la eficacia vacunal para enfermedad en niño y en mamá, cuando yo vacuno a la gestante, reduzco, miren, 63%, 49, 33, 30 de hospitalizaciones o enfermedades en el bebé, ¿no? O sea, yo estoy confirmando lo que les dije al inicio, que la vacunación protege a estos lactantes que todavía tienen una edad pequeña para ser vacunados. Recuerden que a los lactantes los vacunamos a partir del sexto mes. Entonces, esa ventana de 6 meses, ¿cómo hago yo para proteger a ese bebé? Vacunando a la gestante. Y las mujeres durante la gestación vacunadas tienen una eficacia que es la que ustedes ven aquí para enfermar por influenza. En el caso de hepatitis B, ¿cuál es el riesgo de hepatitis B cuando hablamos de por qué vacuno a una gestante? En realidad, si nos vamos a certeramente, nuestros bebés que nacen de una mamá que es antígeno positivo para hepatitis B, antígeno S y antígeno E, que son dos marcadores importantes para hablar de actividad del virus en la gestante, estos bebés tienen un 90% de exponerse al virus, de ser contagiados verticalmente y de hacer formas crónicas. ¿Cuáles son las formas crónicas que hace un bebé hijo de madre con antígeno de superficie y antígeno E positiva? Cirrosis, cáncer hepatocelular a tempranas edades de la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo evito yo que este bebé se contagie de hepatitis B? Realmente, para que este bebé no se contagie de hepatitis vertical, de hepatitis B de la madre, yo debo vacunarle en las primeras 12 a 24 horas de vida, ¿no? Por eso es que es tan importante que a nuestros bebés que nacen en nuestros centros hospitalarios, clínicas, centros de salud, postas médicas, en donde tengamos a un bebé que recién nace, debo aplicarle la vacuna hepatitis B entre las primeras 12 y 24 horas como máximo, para evitar justamente esto. ¿Y por qué? Porque no hacemos tamizaje en la gestante. Yo no sé cuántas gestantes que acuden a nuestros centros son positivas para antígeno S y antígeno I. ¿Qué pasa si solamente es positiva para el antígeno S, pero no es activa en ese momento, el virus no está activo en la madre? La transmisión es menor, 40%, ¿no? Pero igual es un riesgo importante porque este 40% puede contagiarse al bebé. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para evitar hepatitis B en el bebé? Realmente la indicación más clara es la vacunación del bebé las 12 a 24 horas. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces estas gestantes no tuvieron la oportunidad de ser vacunadas, porque recuerden que nuestro calendario de vacunación en el Perú, universal para hepatitis B, más o menos tiene unos 20 años, mal que bien, ¿no? Entonces, las gestantes que tienen 20, 30, 35, 40 años no se beneficiaron de la vacunación del recién nacido, ¿no? O sea, de ellas, cuando eran niñas, no tuvieron el acceso a la vacuna. Y muchas de estas gestantes nunca se vacunaron de adultas. Entonces, es una buena oportunidad y se consideró así como una oportunidad, como una población cautiva de cerrar brechas de adultos con hepatitis B, sin vacuna de hepatitis B, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que se incluyó. Sobre todo en quienes tenemos que mirar con mucho cuidado, en qué gestantes debemos vacunar con hepatitis B, sobre todo, ¿quiénes son? Aquellas trabajadoras sexuales, aquellas que tienen enfermedades de transmisión sexual durante la gestación, por ejemplo, que tienen sífilis o que tienen gonorrea, hay que darles una vacunación contra hepatitis B porque en teoría pues son virus que se transmiten por vía sexual, aquellos que usan drogas endovenosas, etcétera, ¿no? Entonces los mismos grupos de alto riesgo, embarazadas, que tienen alto riesgo para hepatitis B, deberíamos vacunarlas, ¿no? Entonces esta indicación de vacuna en nuestro país es porque tenemos todavía tasas altas, incidencia alta. Miren ustedes los números de hepatitis B en nuestro país, ¿no? No han desaparecido prácticamente. El número de casos cayeron hacia el año 2010 y ahora tenemos nuevamente muchos casos de hepatitis B. Y la edad es, como les decía, son personas adultas, ¿no? Adultas jóvenes, ¿no? Que no se beneficiaron o no han recibido nunca la vacuna. Esta es la razón por la que administramos la vacuna. Y miren la hepatitis en la gestante. Para el año 2019, casi 360 mujeres con hepatitis B. ¿Cuántas más tendremos que no se hicieron dosaje? Que no sabemos si eran positivas o no. ¿Y cuántos niños están naciendo de estas mamás? ¿Y cuántos niños no se están vacunando? Nuestras coberturas de vacunación de hepatitis B en el Perú han caído un montón. Estamos casi llegando nada más que al 70,
74%, un poquito menos a veces, ¿no? Y depende de las regiones. Entonces, sobre todo en estas regiones tan alejadas, ¿no? En la Amazonía, en la zona Ucayali, Madre de Dios, Loreto, en donde la hepatitis B es muy alta la incidencia, no estamos llegando a las coberturas que quisiéramos. Entonces hay que trabajar, digamos, tanto con las gestantes antes del el embarazo. Su audio se apagó. Doctora, se le apagó el audio, doctora. Hola, hola. ¿Ahí sí? Sí, ahora sí, doctora. Hola. Ah, ya. Se le escucha, doctora. Sí. Creo que me habían, a ver, vamos a ponerla. Ya, perfecto, gracias. Entonces, hablando de tétanos, el tétanos neonatal es una enfermedad que muchos de nosotros pensábamos que ya no teníamos tétano neonatal, ¿no? Porque pues los partos están siendo cada vez más institucionales, en teoría ya hay reducción de partos domiciliarios, se ha mejorado el tema de la asepsia frente al parto, pero todavía tenemos casos de tétano neonatal, sobre todo en estas zonas, nuevamente en Amazonas, en Loreto, en Ucayali, se han reportado casos de tétano neonatal. Entonces, no debemos bajar la guardia en lo que es vacunación del adulto, ¿no? Como yo les cuento siempre, o les comento siempre, todos deberíamos tener vacuna de tétanos cada 10 años. No deberíamos olvidarnos, no deberíamos solo vacunarnos cuando tenemos un accidente o una mordedura o tuvimos un accidente con corte y ahí nos acordamos que tenemos que ponernos la vacuna, ¿no? Si se ponen a pensar en ustedes mismas, ¿cuánto tiempo hace que no se han vacunado contra tétanos? Y realmente el tétanos es una enfermedad que ni siquiera la enfermedad da inmunidad por vida. Tanto el tétanos como la tosferina y como la difteria, que son enfermedades producidas por toxoides, ¿no? Por toxinas en la enfermedad y la vacuna se produce el toxoide, son enfermedades que no dan inmunidad de por vida, ni con la enfermedad ni con la vacuna. Y por eso es tan importante que recordemos que hay que vacunar refuerzos. Como nosotros en nuestro país tenemos todavía algunos huequitos o algunas zonas donde tenemos riesgo de tétano neonatal, debemos continuar en esas zonas vacunando contra el tétanos durante la gestación con 2 dosis. La primera dosis de tétano difteria y la segunda dosis de tétano difteria y pertusis. O al revés, la primera de tétano difteria y pertusis y la segunda de tétano difteria. No importa el orden, siempre y cuando la gestante reciba durante el tercer trimestre la vacuna de pertusis, ¿no? Que es la que le va a transmitir la protección al bebé. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante para que quede claro, ¿no? ¿Cuáles los datos estadísticos en nuestro país de tétanos? Es esto hasta el 2021, pero esto es, digamos, ha cambiado en el último año, un poco más casos, pero todavía en estos amarillitos son los casos de tétano neonatal y en azul los casos de tétanos en general, ¿no? Entonces, comparativamente, todavía tenemos el riesgo del tétano neonatal en el bebé y el tétano del adulto nunca lo vamos a erradicar, porque el tétanos, el Clostridium tetani, es una bacteria que vive esporulada, o sea, se hace una espora, se esconde como espora y no hay quien lo mate, ¿no? Está en la tierra, en el campo, en el agua, y ante cualquier herida superficial o profunda, la bacteria puede entrar, ¿no? Estos son los casos, como les decía, Ucayali y Loreto, en donde se reportan todavía estos casos de tétano neonatal. Es cierto que el tétano neonatal se ha reducido enormemente gracias a la vacunación. Miren, antes, en el año 1988 se reportaban 787,000 muertes de tétano neonatal en el mundo y para el 2017 30,000, ¿no? Entonces realmente la vacunación durante la gestación hizo que caiga enormemente junto con obviamente el parto institucional y tal. Sobre la difteria, que es la otra enfermedad que está dentro de nuestra vacuna TDAP o TD, tenemos a la bacteria que produce esta enfermedad difteria que nos habíamos olvidado, pero nos hemos acordado en estos tiempos con este casito de la niña que hizo la enfermedad. Y recuerden que
la difteria se presenta con estas placas blanquecinas, grisáceas en la superficie posterior de la faringe, la laringe, que puede generar una toxina también que va al corazón y me produce miocarditis y que puede producir este cuadro clínico que se llama cuello de toro, en donde se ve agrandado pues los ganglios y toda esta zona inflamada del cuello, ¿no? Por eso se le llama cuello de toro. En general el tratamiento es con antitoxina y con antibióticos para erradicar a la bacteria, ¿no? Y esto fue el caso o la situación que se vivió en el año 2021, en estas semanas epidemiológicas con los casos confirmados y los controles. Y la tercera enfermedad que está en esta vacuna es la tosferina. La tosferina es una enfermedad que nosotros la conocemos como coqueluche, síndrome coqueluchoide, tosferina, pertusis, todo es lo mismo, ¿no? Es esta tos que se produce en los niños, sobre todo las altas tasas de mortalidad y de hospitalización está en el menor de un año, ¿no? Entonces acá vemos menor de 3 meses, menor de un año en 3 países, en 4 países diferentes, como la incidencia más alta se da en esta edad, y estos niñitos pueden hacer encefalopatía por la tos, hacen hipoxia, hacen convulsiones, ¿no? Por eso se le llama también la tos convulsiva. Y es importante entender que esta es una enfermedad que afecta a los niños muy pequeñitos, donde todavía no les puedo poner vacuna, o si les pongo, le pongo una dosis recién. ¿Qué pasa? ¿Cómo protejo yo a ese bebé esos primeros meses? Ese primero, segundo, tercer mes, si no le estoy poniendo la vacuna, con la vacunación de la gestante, ¿no? Entonces, es en esta patología que la vacunación de la gestante me permite proteger al bebé claramente entre las últimas semanas de la enfermedad. Vamos a ver ahora cómo pasan los anticuerpos y cómo podemos proteger a este bebé. ¿Qué le pasa al bebé cuando nace con pertusis? Puede hacer apnea, puede hacer neumonía, puede hacer convulsiones, y 1 de 100 pueden fallecer. Estos son datos de los Estados Unidos, ¿no? Nuestro país vigila tosferina y vemos que tenemos picos cada 3 a 5 años. Las zonas, digamos, marcadas, donde hay incidencias acumuladas de tosferinas prácticamente en todas las regiones. Siempre en las zonas donde hay menos coberturas vacunales, la situación es peor, pero hemos tenido casos de mortalidad. En el 2019 tuvimos 11 casos de bebés que fallecieron por esta enfermedad, ¿no? Entonces, ya sabemos que estas son enfermedades que se presentan en el neonato, en el lactante menor. ¿Y qué sabemos de las vacunas? En realidad, cuando vacunamos para influenza a la mujer, tenemos un 70% de riesgo de protección para el lactante y la mamá, ¿no? Y estos son los números en los diferentes estudios. Para la tosferina, si yo protejo a la mamá contra la tosferina con la vacuna TDAP, tengo un 91% de efectividad de la pertusis neonatal. Y lo mismo para el tétano. Si yo vacuno a la gestante, puedo reducir en 96% el tétano neonatal. Entonces, esta TDAP es una vacuna importante. La vacuna contra influenza, como hemos dicho, protege grandemente, ¿no? A veces hay preguntas sobre las edades de donde debo administrar la TDAP, ¿no? La vacuna TDAP o DTPA, ¿no? Que nosotros tenemos en el calendario vacunal entre la semana 27 y la 36, se aplica en el mundo en diferentes semanas, ¿no? Por ejemplo, en Reino Unido comenzaron a vacunar en la semana 28 a la 32 y se vio que la efectividad de esto, de vacunar a la gestante, era de 88%, ¿no? Pero ahora ellos vacunan desde la semana 20, ¿no? Incluso han bajado un poquito más a la 16. ¿Y por qué el Reino Unido decidió bajar de la semana 27 a la semana 20 y luego a la semana 16? La razón es que existen los niños prematuros en un 10% de población, o sea, de toda nuestra población de recién nacidos, alrededor del 7 al 10% es prematura. Y si yo vacuno en la semana 32 o 33 o 34 o 35, el bebé que nace prematuro no se va a poder proteger y el prematuro tiene aún más riesgo de hacer pertusis severa, ¿no? Entonces, el Reino Unido decidió reducir las semanas de gestación y ya no vacuna la semana 28, sino vacuna entre la semana 16 y la 20, ¿no? Eso mismo ha hecho Nueva Zelanda, eso mismo ha tomado la decisión Alemania cuando hay un riesgo de prematurez, etcétera, ¿no? En nuestro país todavía seguimos vacunando entre la semana 27 y la 36, como en España, por ejemplo, o como en Estados Unidos, ¿no? Y todos esos países que vacunan con DTPA
han visto que ha reducido enormemente la tosferina en sus bebés. Acá está Argentina. Argentina vacuna desde el año 2011, semana 20, ellos vacunan desde la semana 20, y ven cómo se reduce enormemente la tasa de mortalidad en los lactantes menores de 2 meses de tosferina, ¿no? Ahora, ¿qué hay sobre los efectos adversos, no? Muchas veces se tiene temor, la seguridad de esta vacuna de TPA o de la TDAP, de la vacuna de influenza, de la vacuna de hepatitis B, de la vacuna contra COVID, ¿no? Siempre hay dudas de seguridad. Y lo que les puedo decir es que cada vez más se hacen estudios en gestantes directamente para saber cómo afecta en la gestación la vacuna y cómo previene al bebé. Pero no siempre hay estudios clínicos. Entonces lo que se hace es hacer los estudios observacionales. ¿Qué pasa con esa población que se vacunó? Durante la gestación, cómo nacen sus bebitos, si tienen embarazo pretérmino, si es que el niño nace con alguna malformación, etcétera. Y ustedes ven acá los números, 53.000 niños, gestantes, 1.000 gestantes, 790 gestantes, 1 millón de gestantes, 370 gestantes, diferentes estudios, y en ninguno de los estudios que se han publicado de vacunación de TDAP, de vacuna de influenza, de vacuna de hepatitis B, de COVID hasta ahora, no se ha encontrado un riesgo incrementado, ni para prematurez, ni para embarazo con complicaciones congénitas o malformaciones congénitas, ni bajo peso, ni ninguna infección en la madre, ¿no? Entonces, hasta ahora no tenemos ninguna de estas vacunas un riesgo incrementado de eh, enfermedad en el bebé ni en la gestante. La OMS también tiene recomendaciones de vacunación para TDAP, para influenza, como les decía, en toda la edad gestacional, la FIGO, que es como un centro en donde están todas las recomendaciones de los ginecólogos en relación a lo que es vacunar a sus gestantes, también está incluida esta vacunación. La COC, que es la Academia Americana de Ginecología, también tiene indicaciones de lo que es vacunación en la gestante. Entonces, hay muchos organismos internacionales y muchas escuelas y muchas universidades, asociaciones, sociedades que recomiendan la vacunación de la gestante como una herramienta y una estrategia importante, ¿no? Nosotros tenemos entonces que implementar o que mejorar nuestras coberturas de vacunación. Y esta es la última parte, ¿no? ¿Cómo hacemos para mejorar nuestras coberturas de vacunación? ¿Por qué las gestantes en nuestro país únicamente se vacuna un 30%, un 40%, un 20% de la cohorte total de gestantes, ¿no? Estamos vacunando muy bajito, muy por debajo de lo que se espera para llegar a tener el impacto. Y entonces tenemos que analizar, y este es un modelo de la OMS, que analiza cuáles son las preocupaciones o las barreras que tiene la mamá al momento de ser vacunada, pero también enfocado en cuáles son los miedos que tiene el personal de salud al momento de recomendar, ¿no? Y generalmente algo que prima es miedo a la seguridad, ¿no? Ese miedo a la seguridad que hace que ni el personal de salud recomiende, ni la gestante se quiera vacunar. Porque muchas veces decimos, bueno, mejor no le digo nada porque no me conozco bien esta vacuna, mejor yo no se la recomiendo. Acá tenemos a veces que mejorar el conocimiento de las personas que están más cerca a la embarazada, que muchas veces es el ginecólogo o es la obstetra que está atendiendo la gestación, y que ellos pues no conocen, no tienen el expertise, no tienen el conocimiento que tienen las licenciadas de enfermería, que tienen ustedes, que tienen los pediatras en el campo en relación a vacunas, ¿no? Entonces, muchas veces ellos no entienden por qué hay que vacunar, para qué, si tiene riesgo, no tiene riesgo. Los ginecólogos también es un grupo que todavía recién está como capacitándose y entendiendo que es importante la vacunación. Entonces, no dan la información adecuada, ¿no? Entonces, ese riesgo-beneficio, esa explicación de por qué hay que vacunar, muchas veces no llega a nuestras manos, sino llega antes, ¿no? Y no es brindada de buena manera o de manera completa, digamos, ¿no? También es importante el que no hay conocimiento inadecuado, y acá el personal de salud, miren, no solamente depende de la mamá, sino también de nosotros, que no estamos dando la recomendación adecuada. Entonces, esto es un estudio de 155 publicaciones en el mundo, no es Perú. Estamos viendo que este es un problema de todo el mundo. Entonces, es importante que miremos y analicemos qué podemos mejorar nosotros en cada uno de estos espacios, ¿no?
Si involucramos al personal de salud y concientizamos a la madre, hacemos las dos tareas, vamos a lograr evidentemente que haya una mejor cobertura de vacunación, ¿no? El aumento de coberturas, entonces, mejora si hacemos buena comunicación, buena recomendación y apoyamos al sistema de salud en ese sentido. Y para terminar, porque esta es la última lámina para dejar el espacio de las preguntas, recordar siempre que el objetivo que tenemos en cuanto a la vacunación materna es proteger a esta gestante y proteger al producto, al bebé y los primeros meses de vida de este bebé que tanto hemos cuidado para que no tenga enfermedades que pudieron ser protegidas a través de la vacunación. Muchas gracias. Les agradezco mucho la atención y las preguntas y cualquier duda estamos en contacto. Muchas gracias, que estén muy bien. Buenas noches. Gracias, doctora. Muy bien, entonces estamos finalizando este sexto conversatorio. Buenas noches, colegas.